En nuestro canal. Oye, vamos entonces. Bien, ahora vamos a hacer la formalidad. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Como decía Daniel, este primer webinar del año. Esta es una práctica que ya tenemos incorporada. Mes a mes vamos sacando algún tema interesante en formato webinar, en formato charla, entrevista, como va a ser esta ocasión. Así que estamos muy contentos además por el interés y la convocatoria. Me presento, Macarena Molina, soy gerente general de Hooks, psicóloga, coach. Me acompaña Daniel Rovira también, líder de proyectos, psicólogo, coach y experto y charlista internacional también. Vamos Sí, a empezar a presentarlo. sí, po. Y tenemos un invitado de lujo que ya se va a presentar, que es experto en este tema. Estamos súper contentos, además muy entretenidos en las conversaciones previas. Y hoy día lo que vamos a hablar es de algunas de estas variables, ¿no es cierto?, que impactan hoy en día en las organizaciones y que se enmarcan de estos pilares de los famosos ESG, que ya vamos a profundizar. Y lo que vamos a ver es cómo vamos, por un lado, a mirar las tendencias a nivel del mundo, pero también respecto de lo que está sucediendo acá en Chile. ¿Ya? Así que vamos ahí a intentar a dar algunas respuestas. No podemos no nombrar. Espérame que aquí se me fue el mouse. Ahí está. Este es nuestro propósito como Hooks, que queremos mejores líderes para el mundo. Y todo esto que hacemos y más siempre va con foco a ese nuestro propósito. Voy a recalcar la palabra, propósito. Ese es nuestro propósito de Hooks, que queremos mejores líderes para el mundo. Entonces ahora sí, Pablo, nuestro invitado, te dejo ahí para que te presentes. Hola Maca, hola Daniel. Oye, primero que todo, muy agradecidos por esta invitación. La verdad es que siempre es un desafío fines de enero, día viernes, 9 de la mañana. Así que también quiero dar las gracias a todos los que están conectados, porque no deja de ser meritorio. Bueno, mi nombre es Pablo Vidal, yo soy el gerente general y fundador de una consultora boutique que se llama Sustenta Más. Somos una empresa B también, certificada, recertificada ya varias veces. Y nos dedicamos a acompañar empresas. Nuestro propósito es amplificar el impacto positivo en las empresas para alcanzar un desarrollo sostenible. Tenemos varios factores en común entre nuestros Mm, propósitos, así que eso es bien bonito. Bueno, por eso Perfecto. estamos acá juntos. sí. Acompañamos ya hace como 9 años a principalmente grandes compañías a transitar desde el querer al poder ser más sostenibles. Trabajamos principalmente con líderes yo diría, de las industrias más relevantes del país: minería, agroindustria, energía y bueno, un montón de otras, retail, etcétera. Y bueno, nada, apasionado por la sostenibilidad, trabajo en estos temas hace 25 años, hago clases de posgrado como en 4 o 5 universidades, estoy muy metido en los gremios como AmCham, ICARE, Acción Empresas, así que nada, un apasionado, me gusta decir, por estos temas. Así que nada, siempre es un honor y un lujo poder tener un espacio para conversar y hablar sobre esto. Buenísimo. Genial. Vamos al contenido entonces, ¿no? Lo que nos convoca. Y como siempre queremos primero tomar unos minutitos como para clarificar algunos conceptos y encauzar la conversación o por lo menos em, enfocar desde dónde vamos a estar hablando, ¿no? Y lo primero que hay que hacer entonces es estas siglas en inglés ESG, en castellano ASG, ¿no? Son tres pilares que provienen de este acuerdo por allá 2000, ¿ah? Principios de los 2000, en que se hablaba de una estandarización, ¿no? Se hablaba de algunos parámetros que hay que tener en consideración respecto al mundo privado, la empresa privada en principio, y después se extiende también ya al mundo público y se hace como más universal. Y tiene estos tres elementos, ¿no? El medio ambiente, ¿no? La relación con todo lo que tiene que ver con cambio climático, cómo impactan los gases, ¿ah? Desde lo más evidente hasta lo no tan evidente, y que ahí tú, Pablo, nos puedes dar más señales. El pilar social, que tiene que ver con este concepto de grupos de interés o stakeholders, ¿no? De cómo le pega la acción de la empresa a la comunidad, ¿ah? De mi entorno, a mis trabajadores, etcétera, ¿no? Todo el grupo de interés.
y governance, que ha ido derivando hacia políticas de transparencia, anticorrupción, bueno, derivando, partió así, pero ahora hay mucha más normatividad y escuchaba a propósito de preparar este webinar, escuchaba un podcast en que parece ser que es uno de los pilares que en Chile tiene indicadores más claros o que por lo menos ha tenido más evidencia y ahí tú también nos puedes clarificar. ¿Nos puedes dar tu mirada con una descripción así más coloquial para nuestros oyentes hoy de estos tres pilares? ¿Cómo están en Chile? ¿Cómo están en Latinoamérica? ¿Qué significan para ti? Oye, que quería escuchar qué es lo que decíais de ESG. No, les puedo contar muchas anécdotas. Yo creo que para los que están conectados o los que nos van a mirar después en YouTube, em, hay toda una historia larga, ¿ya? Y yo me iría como justamente a los años 2000. En el año 2000, que es cuando yo entré a este tema, el concepto que se había acuñado era el de responsabilidad social corporativa. ¿Se acuerdan del RSE o Sí, el RSC? Ya, y Total. ese tuvo un boom bien, bien relevante. Ya entre el año 2010 aparece el concepto de sustentabilidad. Y un par de años antes también Michael Porter instala la idea del valor compartido, la creación de valor compartido, ya como un concepto también medio sinónimo. Y Mm, luego se va migrando hacia sostenibilidad, ¿ya? Y entonces en el año 2020-21 el mundo inversor en el fondo toma la posta y dice, ¿saben qué? Esta cuestión está demasiado revuelta. Porque primero responsabilidad social empresarial, pero es social, pero igual tiene temas ambientales, raro. mm, Después sustentabilidad, demasiado sinónimo con los temas medioambientales, mm, tampoco poco claro. Sostenibilidad, es más o menos lo mismo. Valor compartido, ¿qué es esa cuestión? Entonces los financieros, en el fondo, en plena la pandemia, ¿ya? Se empiezan a hacer la pregunta de cómo llamamos a esto, ¿ya? mm, Y entonces aparece el discurso de la información financiera y la información no financiera. ¿Y qué es lo no financiero? Bueno, lo no financiero tiene que ver con gestión ambiental y gestión social y gestión de gobernanza corporativa. Y ahí viene la G, ¿ya? Entonces, si es que hoy día hablamos de ESG es por culpa de los financistas. Ese es como un marco Está que bueno, vale la pena en el fondo instalar, ¿ya? está bueno. No obstante, para los que trabajamos en estos temas, y aquí soy muy responsable en lo que voy a decir, y lo digo en mis clases, y lo digo en todos lados, RSE, sostenibilidad, sustentabilidad, valor compartido y ahora ESG, para mí es lo mismo. O sea, un gerente que hacía esto, RSE, en el año 2000, si sigue trabajando en la misma empresa, probablemente su cargo cambió a gerente de sostenibilidad hoy día o gerente de ESG. Pero Mm, el tipo, la persona en el fondo hace exactamente lo mismo que hacía antes. Mejor, perfecto. porque todavía va cambiando, pero me refiero a que en el fondo aborda siempre las mismas tres materias. Porque Mm, si todo esto tiene al final que el día que ver con el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es un desarrollo económico, social y medioambiental. Por lo tanto, siempre perfecto. vamos a estar en esa triple dimensión, ¿ya? De hecho, los que somos empresas B, como el símbolo que tengo detrás mío, Ujú, eh, sabemos que en el fondo el ser B significa un crear impacto positivo, un triple impacto positivo, económico, social y medioambiental, ¿ya? bueno. Ahora, respecto de qué es lo ambiental, lo social y lo de governance, con esta, claro, en lo ambiental vemos temas de cambio climático, biodiversidad, gestión hídrica, economía circular y todos los derivados. La verdad es que es una agenda bastante ambiciosa y como bien dijo Dani, yo diría que en Chile tenemos una suerte como de avance significativo a punta de regulación, ¿ya? Mm, Yo diría que en ese sentido, en el fondo, está bien abordado, no obstante, hay demasiados desafíos, ya vamos a mm, conversar sobre eso. sí. Después, en materia social, yo diría que siempre es el rezagado, porque es como que lo damos por obvio, Mm, y entonces en la agenda social entra todo el mundo de los colaboradores, entonces clima laboral, retención, movilidad, salud y seguridad laboral y toda la agenda en el fondo de colaboradores entra fuerte en el ES y también la relación con las comunidades, las autoridades y todo el entorno de una empresa, ¿ya? mm, Y yo diría que ahí tenemos siempre mayores desafíos, porque si bien hay alta regulación laboral, es una regulación que tiende a ser bastante como básica o higiénica y hay mucho mm. espacio en el fondo para el desarrollo y para la innovación. Ustedes saben mejor que yo de eso. Y en el ámbito del governance, yo diría que también, si bien existe, y tienes toda la razón, Dani, que hay hoy día en Chile, uno de los países de Latinoamérica quizás más fortalecido y regulado en materia de governance, la verdad es que el gran desafío es cómo hacemos que los intereses
del directorio que representa a los dueños de una compañía, y ese directorio en su relación con la administración, que es el gerente general y su primera línea en el fondo, cómo esas relaciones de poder están en sintonía con este espíritu de generar un triple impacto. Y eso es tremendamente desafiante, porque Claro. supone directores preparados para enfrentar estos temas, ejecutivos preparados para enfrentar estos temas, y la verdad es que los que trabajamos en esto sabemos que son supuestos que no son para nada evidentes. Entonces, por lo tanto, en el fondo vemos desafíos en todos los ámbitos. Así que ESG tiene todo que ver con las empresas, y tiene una larga historia de por qué estamos hablando de esto hoy día. Claro, y aquí hay una mirada que en esto que tú dices, y vamos a empezar a tocar el tema, ¿no? De cómo impacta en cultura organizacional, en cómo se fija una estrategia. Si el directorio no tiene convicción respecto a algún polo, por lo menos, de estos tres pilares, obviamente en la estrategia va a estar poco contemplado y van a pedir poca cuenta al gerente general, al gerente de operaciones, ¿no? Entonces tiene que ver con algo que impregna la estrategia, por lo tanto genera una cultura y por lo tanto genera un estilo, unas formas de liderar, ¿no? Que a Y nosotros nos pega harto eso. Y solo un detallito, hay personas que se han ido incorporando mientras ya estábamos presentándonos. El chat está abierto, si quieren hacer preguntas, si quieren hacer eso. comentarios, si, pueden hacerlo a través del chat. Si quieren saludar a las personas que se han incorporado así, también pueden. Maca, perdón. Y recordemos que esto después va a estar en nuestro canal de YouTube para ver el inicio también por si tienen alguna duda. Oye, y en la misma línea de lo que tú recién comentabas, ¿no es cierto? Explicando finalmente esta sigla y entendiendo, ¿no es cierto?, esta necesidad de mirar, ¿no es cierto?, de qué manera esto impacta en las organizaciones. Queremos hacer referencia a un artículo que tú publicaste donde habían algunas cosas bien interesantes y bien como disruptivas ahí, como desafiantes. Sí. Uno, tú sostienes que, dices, la sostenibilidad, herramienta clave de atracción y retención de talento. Y hay una frase que dice, los profesionales de hoy, especialmente las generaciones más jóvenes, buscan trabajar en organizaciones que reflejen sus valores personales y demuestren un compromiso genuino con la protección del planeta y sus habitantes. Entonces, ¿de qué manera esto hoy día se asocia a lo que estábamos conversando? ¿Cómo, de dónde sale esto? Y mira, hay varios estudios Ujú. que andan dando vuelta. Particularmente hay uno que hace la consultora Deloitte a nivel global, ¿ya? Que ya hace varios años está siguiendo en el fondo a la generación Z. No sé Mm, cuáles son las últimas generaciones, pero sí. las más jóvenes, digamos, que están ingresando, y los bombardean en el fondo con preguntas respecto de propósito y de, en el fondo, por qué estás donde estás y qué es lo que te permite mantenerte o movilizarte. Y la verdad es que lo que uno observa es que en el tiempo ha ido creciendo, y creciendo significativamente en el fondo. No sé, eran como 7 de cada 10 en el fondo colaboradores de estos grupos más de menor edad. eh, por ejemplo, esperan de los lugares donde trabajan que tengan un propósito más allá de que solamente generar utilidades para el dueño, digamos. Y ese ir más allá tiene atributos ambientales y o sociales, ¿ya? O sea, que aporten o que apoyen a una causa que genere un impacto social significativo o que genere un impacto positivo medioambiental. Y la verdad es que en el fondo es bien, o sea, cuando uno aterriza esos números a Chile, Mm. eh, yo reflexiono, por ejemplo, lo que a mí me ha pasando en la consultora, cómo progresivamente los gerentes de personas, las gerentes de personas, eh, desesperados, buscando ayuda en el gerente de sostenibilidad o la gerente de Mm, sostenibilidad, en el fondo para poder tener información, para poder retener y atraer a estas nuevas generaciones. Entonces los anda presionando, oye, ¿y qué estamos haciendo en ESG? Chuta, pero viejo, vengo reportando hace 10 años. Bueno, pero es que ahora me interesan tus reportes, porque ahora tengo que ir a venderle esta idea a toda esta generación que si me hacen preguntas que no tengo respuesta, ¿ya? mm. Y se está dando un vaso comunicante bien interesante, que la verdad es que en el fondo yo creo que va a seguir creciendo, ¿ya? En general, todo indica, los distintos estudios también de consumo, es que el factor ambiental social es un factor que empieza a entrar en el inconsciente colectivo de los consumidores y por tanto de las personas, ¿ya? Y entonces, claro, estas nuevas generaciones están buscando un complemento a lo tradicional. Sí, soy ingeniero, me gusta la ingeniería, quiero trabajar como ingeniero, pero espero del lugar de trabajo
que tenga en el fondo algún impacto positivo en estas otras variables, ¿ya? Y si no lo tiene, y eso es interesante, este estudio también habla del castigo, dice, en el fondo, habla de un porcentaje elevado, por ejemplo, de profesionales jóvenes que definitivamente migra a otro lugar porque en el fondo no encontró el propósito, no encontró como una razón de ser en el trabajo, o incluso que en el fondo son aguerridos, o sea, presionan a las organizaciones para que se transformen, ¿ya? Mm. Entonces, de alguna manera, cualquiera de los que está conectado en este momento y que le toca la bandera de reclutar, de mantener, sin duda en el fondo va a encontrar en el ESG un aliado, o hacerse el loco respecto del ESG podría ser un gran problema. Fatal. Oye, sabes que es súper interesante porque desde nuestra vereda, que es más desde la psicología, del área persona, desde el liderazgo, donde está la pregunta constante de cómo motivamos a estas nuevas generaciones, es interesante también cómo el ESG empieza a ser una palanca de motivación más trascendental, ¿cierto? O sea, ya es muy cortito, se habla de tres tipos de motivadores. El motivador es externo, que es la remuneración, ¿no es cierto? El reconocimiento, el empleado del mes, todas esas cosas antiguas. El motivador interno, que es como mi placer, como la satisfacción de trabajar en algo que me agrada, que me genera desarrollo personal, pero tampoco puede ser solo motivador interno, porque genera como esta necesidad de siempre hacer lo que a mí me gusta nomás. Y hay un Mm. motivador que es el trascendental, que tiene que ver mucho con el para qué, como Mm. sentir que tú aportas a algo mayor. Y hoy día también los estudios demuestran cómo tenemos que generar organizaciones y personas que tengan un motivador trascendental. Y desde ahí yo creo que hace mucho match con lo que tú dices, en el fondo entender que hay Sí. una conciencia más amplia, más de comunidad. Mm. Y Oye, y en esa línea, perdón, pero me encanta esto del motivador trascendental. Sí, Ustedes tienen ese lenguaje, así que voy aprendiendo yo también, pero se vuelve imperativo entonces, sí. porque la trascendencia es algo súper importante para las personas, creo yo, digamos, o por lo menos para mí. Entonces, se vuelve mucho más relevante, por ejemplo, el riesgo del greenwashing, porque Mm, ya no vas a motivar trascendencia con eslóganes vacíos que después no encuentran incoherencias. Me explico, ¿no? sí. Entonces, la exigencia es mucho mayor, porque en el fondo, si en el pasado creíamos, y me acuerdo en los años 2000 cuando partió este tema de la responsabilidad social, una de las grandes quejas era que los stakeholders no pescaban estos temas. En el fondo, los stakeholders, consumidores, trabajadores, contratistas, Mm. proveedores, etcétera, comunidad, ya no pescaban estos temas. Pero hoy día no solamente tenéis presión externa de parte de los mercados, del consumo, de la opinión pública, sino que también adentro de tu empresa. O sea, tus trabajadores esperan concretamente más de ti. Y por lo tanto no basta ahora como, oye, vamos a pintar una escuelita. O sea, no. no, Si tu empresa es un banco, yo espero que ayudes a mejorar, por ejemplo, el sobreendeudamiento de tu país, ¿cachai? Si mi empresa es una forestal, yo espero que contribuyas a la descarbonización del planeta. O sea, y si no lo haces, castigo o me voy. Claro. Y yo creo que eso se vuelve, por lo menos en la agenda del ESG o los que trabajamos en estos temas, en el fondo apasionante, pero en el fondo es una nueva presión para poder avanzar correctamente y no falsamente, digamos, en estas materias. está bueno. Sí, yo iba a decir que dos cosas. Una, que cuando nos metemos en variables que tienen que ver con la trascendencia, empezamos a elevar un poquito la conceptualización, pero cuando hablamos desde la empresa tenemos que medirlo, o siempre tenemos que medir algo para poder decir cuánta gente está alineada, no alineada, cuánta gente comprende la estrategia, la bajamos, no la bajamos. Esta es una patita que desde, me imagino que tú desde Sustenta Más, dedican harto también a ver cómo generar métricas y cómo tener evidencias. ¿Por qué? Y aquí viene la segunda parte. Porque lo que estamos diciendo es que no solo vale con comprender lo que estamos hablando, sino que tiene que haber personas en que integren en su convicción que efectivamente tenemos que bajar la huella de carbono, porque si no, estaremos empujando, como tú decías, desde la regulación, ¿no? Lo hemos visto, voy a salirme del tema, pero sirve mucho de ejemplo. La ley Karin. La ley Ujú. Karin es una regulación que empuja, más allá de que tú estés, más allá de que tú compres o no compres, empuja a que haya ciertos parámetros, ¿no? Y eso va en una mirada proactiva o preventiva, ¿ah? Para ponerlo Mm, en esos mm, términos. Entonces, lo que estamos hablando acá es, ok,
como hay que estandarizar desde la mirada global, ¿no? Porque estos pilares son estándares mundiales, podemos decir. Para Chile hay que poner en algún lugar el parámetro y ahí ponemos normas, ¿no? Mientras estemos tensionando desde afuera y además desde adentro, si en medio no hay el director y el gerente general que convencido, vamos a estar todo el rato en tensión, ¿no? Todo el tiempo en Mm. tensión. Y además hay peleas ideológicas. Y ahí, no sé si estamos ya para entrar al siguiente tema, pero vamos a hablar un poco de, si quieres compartir, porque me Sí, parece que ahí se viene la mano. mezcla, sí, Sí, y ahí se mezcla cierto nivel de como, bueno, tenemos la victoria de Trump o la toma de posesión de Trump y todo este mensaje que está alineado con esta parte que también tú mencionas en tu artículo, ¿no? Que, bueno, cómo navegamos, no solamente ya este elemento buca, acá hay dos eh, frases, perdón, hay dos frases increíbles, a mí me sí, gustan. sí, sí, sí. Más allá de esto, de lo funny, tú dices que la creciente polarización en torno a las políticas ESG ha dado lugar a una agenda anti-ESG o anti-woke, ¿no? Que esta palabra que tanto le gusta a Elon Mm, Musk y toda, ¿no? Y hay sectores que consideran que las iniciativas ESG imponen costos innecesarios y limitan la libertad empresarial. Y esa consideración, esa creencia, está en una campaña bien potente comunicacionalmente hablando, ¿no? Tenemos a Milei, tenemos a gente bien potente en términos de mensaje, de viralización, y en Chile tenemos a todo un movimiento libertario también, sin ponerle juicio, aquí no estamos hablando de política, simplemente estamos hablando del sistema y de cómo cada uno aquí tiene su ideología, etcétera, ¿no? Y no estamos en eso, estamos hablando de una, de una pero vamos realidad, ¿no? explicando, vamos por partes, Y pues, expliquemos ahí Claro. el... sí, sí, me tiraste como una cosa gigante, así que voy a ir Sí, tomándolo por partes porque me parece que las distintas partes tienen, antes de meterme en este tema como del anti-ESG, qué sé yo, dale. hablaste un poco de las tensiones internas, ya, Sí. de la métrica y de la necesidad de gestión, y yo te podría decir que efectivamente una de las cosas que más demandan nuestros clientes, o sea, primero, yo soy, o sea, se entiende en la base que el ESG, la sostenibilidad corporativa, pongámosle el nombre que queramos, va siempre más allá de la ley. Cumplir la ley es lo higiénico, ¿ya? Por lo tanto, Bueno, en el fondo, cuando una buena práctica se transforma en ley, pasó de ser una buena práctica a una cosa regulada y por lo tanto tengo que ir a buscar una mejor práctica para ir más allá de la ley. Las razones por las cuales en el fondo los estados regulan o no regulan tienen que ver con acelerar ciertos procesos o no, ¿ya? Yo en lo personal me gusta creer en el fondo el poder empresarial de la autorregulación, ¿ya? mm, Y creo en el fondo en una visión tal vez más americana y menos europea de avanzar en estos temas, ¿ya? Yo creo que las empresas muchas veces son más ágiles que a veces marcos regulatorios demasiado rígidos, ¿ya? Eh, no digo en el fondo que la ley Carin ni otras leyes lo sean necesariamente o no, ¿ya? Más bien lo veo como en términos generales. Hay personas en el fondo que se inclinan porque la sostenibilidad debe ser toda regulada, ¿ya? claro. Y la experiencia histórica dice que cuando la sostenibilidad ha sido regulada, tiende a ponerle un techo a algo que por naturaleza no tiene techo, ya porque el mundo es demasiado cambiante. O sea, ¿quién iba a pensar hace 4 años que el COVID iba a detener el planeta? O sea, era impensable, ¿ya? Y lo detuvo, lo detuvo. ¿Quién iba a pensar que la globalización iba a ser cuestionada y que los estados en vez de abrirse se iban a cerrar? Eso era impensado hace 5 años atrás, hoy día es una realidad que estamos conviviendo. O sea, países que ya tomaron la decisión de Sí, sí. cerrarse empiezan a volver a cerrarse ahora voluntariamente porque como les resultó durante el COVID, hoy día es una opción. Mm, Hace 5 años atrás eso era impensado. Tú decís, viejo, la globalización, toda la globalización, hoy día la globalización empieza a ser cuestionada. Entonces, mm, la verdad es que en el fondo la sobreregulación de la sostenibilidad, en mi experiencia, en lo que yo he ido observando en Europa, en Estados Unidos y también en Latinoamérica y Chile, la verdad es que tiende a ser errónea en el sentido de que le pone un techo mm. porque en el fondo, como ya ser sostenible está regulado, entonces voy, cumplo la regulación y con eso me quedo, Y ¿ya? estamos, claro. Compliance. Y entonces, en el fondo, los desafíos van evolucionando, ¿ya? Dicho eso, en el fondo, la gran pregunta es, ¿para qué hacemos esto?
claro. ¿Ya? Y esa pregunta no siempre las empresas la tienen clara y los Mm, ejecutivos menos, ¿ya? mm, Entonces, hay algunos que sostienen que ser sostenible es como un imperativo ético, ¿ya? Hay algunos que ser sostenible es como una misión moral, ¿me mm, explico? Y yo creo, siendo un hombre profesional católico, con mi moral y qué sé yo, que esto no tiene que ver con necesariamente con moral y ética, tiene que ver con negocios, ¿ya? ya, Si mi empresa es una empresa altamente contaminante, más temprano que tarde me van a sobreregular, me van a poner boicot las comunidades, voy a tener problemas con los consumidores, eso está muy documentado. Por lo tanto, es una decisión de negocios dejar de contaminar, mm, porque me Es estoy como tener adelantando a elección. futuros problemas que pueden alterar o afectar en el fondo los resultados económicos de mi negocio, ¿ya? Yo sé que suena medio frío, pero creo que necesitamos un poco de pragmatismo en esto y bueno, menos en el fondo una carga emocional sobre esto, ¿ya? Y yo creo que, y aquí sí quiero conectar con la segunda parte de la pregunta que nos lleva al anti-woke y anti-ESG, creo que esta avalancha o esta moda del ESG ha forzado una especie de eslogan vacío por muchas empresas de ir a cumplir por cumplir sin tener claro el para qué estoy haciendo esto. ¿Ya? Y claro, cuando voy a cumplir por cumplir y no tengo claro que estoy haciendo eso, claro, hace todo el sentido que me impongan costos innecesarios y limitan la libertad empresarial. O sea, claro. si mi empresa es un banco, ¿es necesario que yo tenga que ir a reforestar? Mm, ¿Tiene que ver con mi negocio? ¿Dónde está mi aporte real a la sostenibilidad si soy un banco? Porque lo entiendo por una minera, porque una minera interviene en la naturaleza, por lo tanto uno diría, bueno, vamos a compensar esa intervención. Pero un banco, entonces, mm, a veces caemos en esta cosa como media moralista del ESG o de la sostenibilidad, y yo claro. creo que en el fondo estos personajes que hoy día se han colgado de esto para sus propios eslóganes políticos, eh, de alguna manera, en el fondo yo siento que algo de razón tienen en el sentido de hacernos la pregunta, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Ya? Donde se equivocan es cuando minimizan en el para qué, porque el para qué hay mucha evidencia de, en el fondo, qué tiene que hacer cada industria para ser más, de alguna manera, competitiva y sostenible en el largo plazo, ¿ya? Mm, Pero creo que en el fondo, de alguna manera, este movimiento que la prensa le ha puesto como anti-ESG, anti-woke, anti-todo, ¿ya? mm, Eh, Más bien creo que si lo llevamos, lo encauzamos bien, y aquellos que trabajamos en estos temas, en el fondo, de alguna manera interpretamos esta crítica, no desde la perspectiva destructiva, sino desde un aporte a cuestionarnos si podemos hacer mejor las cosas, yo creo que mm. esto va a fortalecer la agenda ESG y va a fortalecer la sostenibilidad y la va a llevar a un estadio de madurez tal vez mucho más interesante de lo que hemos visto hasta ahora en toda la humanidad, digamos. Claro. Está bueno, ¿no? Como asumir la crítica que hay, que está, pero desde la mirada de qué es lo que debajo puedes mejorar, desarrollar, implementar y que dé respuesta a esa duda o esa, no sé, hay veces que efectivamente tú hablaste de greenwashing, ¿no? Y es innegable que muchas organizaciones o muchos directorios pueden comprar la idea de certificarse según la ISO, con ese estándar, bla, bla, porque vendo más, o porque así puedo entrar en este mercado, o porque así puedo afiliarme con este socio estratégico que no me va a rechazar, ¿no? Y no por un Mm. sentido que vaya de verdad desde la vivencia de quiero dar respuesta, ¿no? Ahora, igual quiero ser franco, no estoy de acuerdo con con esta parafernalia, pero la verdad es que uno tiene que ser tolerante y empezar o sea, como sociedad tenemos que aprender también a escuchar, aunque sea de mala forma, Mm, lo que hay detrás de las críticas, digamos. sí, Ahora, quizás para aclarar, o sea, hay que entender que, no sé, estoy pensando el presidente Donald Trump o el Mm. presidente Milley, eh, lo que han ido mostrando en su propia gestión es que una cosa es el eslogan político y la frase que instalan en la prensa y otra cosa después es la acción. Y la sí, acción tiende a ser bastante más
razonable y más Sí, coherente del titular que aparece en la prensa, ¿ya? sí, Entonces, tampoco lo veo con tanto dramatismo. Y también uno entiende, como que yo hago la diferencia entre la agenda política y la agenda empresarial, ¿ya? La agenda mm, empresarial es pragmática, me atrevería a decir que incluso es apolítica, funciona bien con gobiernos de izquierda y de derecha porque tiene que ver sí, con claro, otros parámetros, pero sí, creo que vale la pena como observar nuevamente las razones de ser. Recuerdo mm, que, por ejemplo, el Partido Republicano en Estados Unidos acuñó toda esta agenda anti, Ujú. eh, primeramente porque la transición energética, por ejemplo, que es algo que toda la humanidad va a suceder sí o sí, efectivamente desplazaba empleo por doquier, digamos. O sea, en el fondo, mantener una planta solar requiere dos trabajadores, tres quizás máximo, ya con robot y con toda la tecnología que hoy día está disponible. claro, Mantener una petrolera, estamos hablando de miles de empleos. Entonces estás claro, desplazando 1000 por tres, sí, ¿ya? Por supuesto que hay una crítica en eso. Y por eso en el fondo no sé si ustedes captan las distinciones, pero hoy día se empieza a hablar recién de esta transición energética justa y le pusieron sí, este adjetivo justo porque se dieron cuenta que efectivamente algo bueno como la transición energética tenía externalidades negativas como el mm, desplazamiento de empleo. Entonces, sí, hay un sobreuso político, por supuesto, pero la crítica que está detrás no deja de ser importante tener la reflexión. Ser sí, sostenible no es todo perfecto, claro, sino más bien yo creo que es el espíritu, el anhelo mm, de querer hacer las cosas mejor. Y para eso se necesitan líderes y se necesitan, en el fondo, personas completamente imbuidas en ese convencimiento. ¿Mm? mm, Y ahí está interesante respecto de lo último, de que se necesitan líderes convencidos, cuando a propósito de esto de la incredulidad, y aquí como pongo de nuevo como la mirada desde Hooks, hace rato ya que también se habla como de esta incredulidad respecto de la autoridad, mm, un tema de confianza, ya mm, como hay una desconfianza base en general respecto de cualquier individuo o individua que asuma una función de autoridad. mm, Hay un profesor que me hizo clase en el máster que escribió un artículo súper interesante que hablaba de la desconfianza, voy a citar a Rodrigo Morraz, grande, Ah, ¿lo conoce? un gran amigo además, sí, de Adolfo Ah, Ibáñez. bueno, Rodrigo Morraz tiene, sí, po, tiene un artículo súper interesante respecto de cómo, dado que tú eres autoridad, partes desde una desconfianza. Hoy día cualquier persona, independiente de colores políticos o de dónde esté, tú partes, como que la gente en general desconfía. Entonces, a propósito de lo que tú dices, hay un tremendo trabajo y una invitación también ahí a todos mm, los clientes también líderes de cómo trabajar este propósito con profundidad y que no mm, sea solo un eslogan. sí, Y ahí es como tú te validas, por eso es importante que tu liderazgo sea coherente, que sea basado en principios, basado en valores, lo que tú dices, no sí, solo palabras, sino que también esté súper respaldado por hechos para que de verdad haya un movimiento y que la gente te crea. mm, Entonces es una manera de desafiar esta incredulidad que también es básica. Hoy día yo creo que cualquiera que quiera asumir una función de liderazgo tiene que partir entendiendo que la gente desconfía ya y te tienes que ganar esa confianza. sí. Mm. Hay un caballero también, bueno, aquí estamos, no vamos a nombrar autores. Y si les aburro, me avisen así como, hagan, así como guiñen el ojo. Pero hay un paradigma que tiene que ver con que ya viene de los griegos, que el poder corrompe, ¿no? Es como Claro. un Sí, principio de la ética de Aristóteles, que el poder tiende a corromper, ¿no? O sea, a mí me resuena, por ejemplo, que poner el pilar de governance tiene mucho que ver con eso, con que el sí. ser humano, cuando llega a cierto nivel de mirada en que tiene un nivel socioeconómico, voy a ponerle muchos O paréntesis para que poder. se entienda bien. Poder, pero en general entendiendo que me siento en un estatus superior socialmente porque vivo en cierto lugar, tengo cierto tipo de casa, tengo cierto tipo de acceso a viajar, otros no, tengo cierto tipo de acceso a una marca de zapatillas que otro. Eso genera un- una desigualdad. Y en la sociedad lo vemos y vemos que eso genera corrupción, vamos a ponerlo en términos. Y uno ve la tele y uno ve,
la mayoría de las veces asociamos muy fácilmente poder con corrupción. Y a mí me surge que ese pilar de governance da una respuesta que es muy de lo humano. Ni siquiera es Mm. como organizacional, es muy de lo humano. ¿Cómo hacemos que una respuesta tan humana como es ver cómo me aprovecho de mi posición de poder no quiebre, ¿no?, la coherencia organizacional, no quiebre la admiración que alguien puede tener por un líder, ¿no? Porque al final, si yo veo que el líder miente o que hace cosas dudosas, obviamente que voy a perder mi adhesión, y ahí venimos hooks, ¿no? Engagement, compromiso, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, Oye, estamos... Dale. Sí, dale. pensaba un poco lo que tú decías y como yo creo que la palabra que más acuñamos nosotros es la coherencia, ¿ya? Ujú. Y yo creo que la coherencia genera de alguna manera como em, admiración y genera como esta razón de autoridad bien entendida, ¿ya? O sea, como que o sea, creo que hoy día los cargos no son los que generan autoridad, sino que son las personas Así y es. es la coherencia de la persona. Y en ESG y en sostenibilidad esto es vital. De alguna manera uno espera de los ejecutivos y del directorio de una empresa coherencia respecto del eslogan y del relato que hay detrás del ESG. Y por eso en el fondo el governance ha ido tendiendo, por ejemplo, a asegurar, o sea, si tu empresa es intensiva en, no sé, economía circular, debieses tener un experto en economía circular en tu directorio. Mm. Claro. Y eso empieza a suceder. Hoy día hay expertos ESG que empiezan a entrar en los directorios por su expertise ESG, para dar ese punto, para ser un supervisor de esa parte respecto de la administración. Y eso supone que entonces el gerente general va a tener que aprender de ESG para poder rendir cuentas de vuelta al directorio. Me explico, ¿no? Cómo se empieza a ver, porque tenemos que ser coherentes con lo que van avanzando. Entonces, y por eso los MBA se han vuelto todos y todos tienen clases de ESG hoy día y sostenibilidad. O sea, acá hay un movimiento que va mucho más rápido, pero que al final del día vuelve como a lo más básico del ser humano. O sea, en verdad la coherencia es la que te va a llevar quizás a un adecuado liderazgo. Y yo veo que si bien estamos en el mundo de Instagram y donde las zapatillas sí cuentan y donde la gente quiere el bling bling y todos quieren ir a visitar todos los lugares del mundo y sacarse la mejor foto y subirla, un poco en un momento donde masivamente la apariencia es muy relevante, lo que realmente trasciende es la coherencia. Y yo creo que ese es un gran desafío, tanto para ustedes, me imagino, ahí en el mundo interno, pero también para los que trabajamos en sostenibilidad corporativa. Porque además eso es lo que tiene un efecto mucho más a largo plazo que la zapatilla, que la foto donde sea, que es ahí en el minuto. Entonces, Sí, como sí, sí. creo que está buena la conversa. Oye, hay algunas ahí comentarios también en el chat. Sí, y si quieren ir preguntando más cosas, ahí Juan Izquierdo hace una mención, me imagino que es emprendedor, ahí Juan nos puede decir, y nos pregunta si tenemos equipo que puedan desarrollar comercialmente un proyecto que él tiene como emprendimiento. No es, chuta, lo sentimos, pero ahora mismo nosotros no podemos dar respuesta a eso, no tenemos red. Sugeriríamos que busque redes de emprendedores o que escriba por interno a ver si hay algo más claro que podamos ampliar. Y Pablo Em, también. sí. Eh, Vamos con la algunas Jime habla, preguntas. A ver, dale. la Jime, solo el comentario del chat y después vamos a la pregunta. La Jime Peribancic comenta que interesante como la autorregulación mirada desde el liderazgo aparece como una gran palanca para ganar confianza, coherencia y ampliar las oportunidades. Y yo aquí me tomo de lo que decía Pablo. Yo creo que efectivamente lo que genera adhesión es la coherencia. ¿Ya? La autoridad más bien es algo que después viene por consecuencia, ¿no? Cuando alguien es coherente, consistente, la autoridad, eh, se, la frase prototípica, ¿no? La autoridad se gana, o como la confianza, o como todas estas variables. Pablo, pedimos a las personas que antes del webinar de hoy nos hicieran algunas preguntas si querían para poder abordarlas y tomamos algunas, no todas, y sería bueno que entre los tres las vayamos abordando para ver si podemos dar respuesta, ¿no? La primera, están tal cual redactadas como llegaron, así que algunas están en formato pregunta y otras no. Y la primera es,
liderazgo en relación con tiempos de contracción del PIB. Estamos en un momento, la tomamos también porque tiene que ver con incertidumbre, también con incredulidad, con que hay gente que dice, no, no, en Argentina bajó, eh, aquí subió, allá, y hay harto también, ¿no? De eso. ¿Tienes alguna respuesta en qué deberían hacer los líderes, liderazgos o las jefaturas o las cabezas de la organización en tiempos de economía más bien restrictiva? Mira, ¿sabéis que hay una palabra que me ha resonado y ha resonado en prácticamente todos los presidentes de director y gerentes generales con los cuales me he interactuado, empresas clientes y otros? La palabra es crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y es bien interesante porque uno podría pensar, oye, qué depresión, el tiempo está malo, nadie compra, la economía cayó, Chile no crece, pero hay una apuesta grande por querer crecer. Mm, Y querer crecer tiene que ver con ambición. Para los que justo antes de que comenzara este webinar estábamos hablando del sol. Entonces ahí los hooks me decían, bueno, pero tienes que tener la ambición de mover el sol. Eh, Talla interna. Pero me parece que lo que hay detrás de eso tiene todo que ver con liderazgo en relación en tiempos de contracción del PIB. Yo creo que un buen líder es capaz de identificar oportunidades incluso cuando no se ven evidentemente. mm, Y es capaz de visualizar una hoja de ruta para crecer, incluso cuando en el fondo masivamente te dicen todo está mal, todo depresivo. Yo creo que tiene todo que ver con lo que hablamos recién del Instagram versus la coherencia. mm. Creo Bueno, que en un sí. ecosistema medio depresivo, a veces medio tirado para abajo, como es la cultura chilena, es muy fácil caer rápido en eso y ser uno más de la masa, pero el líder, por vocación, se aleja de la masa y va un poco más allá. Y yo creo que los líderes en Chile hace rato que vienen apostando porque esto se va a revertir y se están preparando para el momento el quiebre, ¿ya? En el fondo, lo que hay detrás de esta como concepto es, cuando crezcamos, yo quiero agarrar el pedazo de la torta más grande. Que nos Y pille si soy el preparados. último en la fila, si soy el último en la fila, no voy a agarrar nada. Mm, Entonces, creo que en el fondo me parece súper bueno porque caemos a veces en una especie de derrotismo colectivo, justamente por este efecto masa, porque la prensa no ayuda mucho, porque en verdad, no sé si les pasa a ustedes, pero es como que uno va a los círculos y todo es parte de la conversación, es como, oye, que está todo malo, y todo, en cualquier sí, círculo sí. social, siempre Chile está se cae todo a malo. pedazos y toda Siempre esa. está todo Sí, malo. Y la verdad es que yo les puedo decir que, al menos en sostenibilidad, la cosa está disparada. O sea, todo crece, todo revolucionado. Hay mucha más gente. O sea, este mismo webinar, o sea, ustedes que nunca habían, oye, Pablo, ¿por qué no hablamos de estos temas? Eso es Sí. otra sí, señal de que esto solo crece nomás. Entonces, sí, sí. ¿verdad? Los líderes tenemos vocación para mirar un poquito más allá. Y yo creo que es la invitación. ¿Mm? Buenísimo. La segunda pregunta tiene que ver con eso. Sí. Entonces, ¿cómo formamos líderes? Es como la pregunta viene directa, ¿no? Pero no sé si formamos, Eh, pero tiene que ver con la convicción, con esto que estamos diciendo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú, cómo lo haces tú? No, mira, yo creo que la formación ESG es una cosa, o sea, primero hoy día hay mucha oferta y esa es una buena noticia. Ah, y gratis y pagada, o sea, hay de todo, y Mm, nacional e internacional. La verdad es ya, que le podemos agradecer a la pandemia que democratizó la formación y el conocimiento a un nivel que no habíamos visto nunca, ¿ya? Yo creo que querer es poder. No obstante, yo creo que el mejor aprendizaje en ESG es haciendo ESG, o sea, apostando por esto, mm, desarrollando una estrategia ESG, haciéndome las preguntas incómodas, mm, experimentando, innovando en estos temas. bueno, La verdad es que en el fondo el hacer es mucho más sí, quizás productivo en términos de formación que el leer. No obstante, cuando estoy en cero, estudiar y aprovechar la oferta infinita de temas, de cursos, diplomados, magísteres, es bien interesante. Yo personalmente no soy de la idea de un magíster en estas cosas, creo que uno tiene que ir encontrando nichos, porque el IS-10 es una cosa infinita de temas, mm, entonces también uno puede ser experto en todo. mm, Y entonces, primero, quizás bueno quizás como recomendación, tomar un primer curso más amplio para tener una vista grande del escenario y a partir de eso identificar, oye, ¿sabes que me apasionó el tema de la biodiversidad? Tal vez
el magíster lo hago entonces específico en ese tema. O me apasionó el tema Buena. de, no sé, la diversidad y la inclusión en la agenda social. O el tema de governance, ¿sabéis que me llamó muchísimo la atención los temas de gobierno corporativo? Entonces hago después una profundización en ese tema. La verdad es que el abanico infinito, creo que ir de más a menos puede ser clave. ¿Mm? Me recordaste, no voy a nombrar por tema de confidencialidad, pero el año pasado trabajamos con una empresa, una industria que tiene que ver con industria bien de fierro, digamos, que tiene un patio de chatarra. Y en eso, por primera vez, incluyeron a mujeres en el equipo, porque históricamente es como la minería, ¿no? Nah, la mujer no puede entrar a la... Bueno, y al principio el jefe del patio de chatarra estaba un poco, como, chuta, esto de las cuotas, ¿no? De que tiene que haber un porcentaje, qué sé yo. Y la lección fue que ahora la comunicación había mejorado, primero, porque en la radio antes eran todos hombres habituados al garabato y por lo tanto Monosílabo. monosílabos, y había malentendidos, había tensión, había otra dinámica, también había bromas y todo, no quiero satanizar tampoco, pero había otra dinámica comunicacional. Y una de las cosas que nos dijo este gerente es, cambió la dinámica de relación entre nosotros, porque sabíamos que las mujeres estaban escuchando, nos corregían, y al corregirnos dijimos, en realidad tienen razón. No cuesta nada ser un poquito más amable, ser más claro, que el pedido sea concreto y mejoró la comunicación en el equipo debido a, en gran medida, que se incorporó, ¿no? A mujeres. Y eso fue, ya, incorporemos porque lo que decíamos antes, ¿no? La norma dice que. Y desde ahí tenemos un aliado absoluto en todo lo que tenga que ver con la ley de diversidad e inclusión, etcétera, ¿no? Entonces me hace mucho sentido esto de ya, entremos, apostemos y vayamos viendo en la iteración qué es lo que genera, ¿no? Mm. Está interesante. Había que tiene que mirar una empresa más de servicios, ya, que se mueve en oficinas, en esto de la sostenibilidad, en tu experiencia. Claro, a veces genera esa duda, ¿no? Tú decías, un banco con la deforestación, lo mismo, ¿no? Ya, la oficina, el uso de de la energía, nos imaginamos, pero en tu experiencia, No, primero hay que entender, volver un poco a la base. Desarrollo sostenible es económico, social y medioambiental. Por lo tanto, siempre cuando hablemos de sostenibilidad tenemos que pensar en esas tres cosas. La trampita que uno pisa rápido es como sostenibilidad, es como medio ambiente. Entonces, mm, claro, intuitivamente dijiste energía, ¿ya? Pero uno podría pensar en una oficina desde cosas como, oye, el pago justo. Las personas están ganando lo que corresponde para el trabajo que hacen y eso es ya, 100% social. sí, Y hay un montón de otras materias. Yo quizás más que hacer la distinción de si una oficina, una gran empresa, creo que la palabra clave es cuál es tu negocio y cómo puedes crear valor sostenible a partir de tu negocio. Porque si tu oficina es una oficina que se dedica, por ejemplo, a, no sé, la inversión, no sé, un family office, ¿cachai? Que solamente tiene capital y lo pone en otras empresas, ¿me cachai? Uno podría decir, bueno, ¿cómo algo que parece que es como de puros economistas que están Mm. mirando cómo sacar más rentabilidad se puede transformar en algo sostenible? Bueno, quizás me hago la pregunta, ¿de dónde vienen las plata y hacia dónde quiero que vayan las plata? ¿Ya? Y ya haciendo ese cambio y ahorrando cero en energía en la oficina, pero haciendo ese cambio puedes generar un impacto sostenible brutal. Tal vez en el fondo, oye, ¿sabéis que vamos a poner todos los recursos de estas, no sé, de este family office en industria, no sé, de hidrógeno verde, para potenciar esa industria y para generar energía limpia para el planeta? Maravilloso, po. Y en el fondo quizás no ahorraste ni un kilowatt en tu oficina, pero Claro. generaste un impacto sostenible para la humanidad significativo. Yo creo que entender bien tu negocio y dónde tu negocio puede crear valor, puede, en el fondo, me acuerdo que los ingleses, hay una organización inglesa que se llama Business in the Community, que ellos hablan de utilizar la fuerza del negocio para crear impacto positivo. Yo creo que esa es la clave del éxito, no creo que tenga que ver buena, con los tamaños ni con el rubro. buena. Buena. Bueno, hay una pregunta que más o menos ahí ha sido como esbozando, pero no sé si quieres agregar algo a lo que has dicho de cómo está la situación de estos tres pilares, por lo menos a nivel Chile, Latinoamérica, comparado con el mundo. Sí, no, yo diría que Chile está en un momento bien interesante, porque estamos como en una especie de momentum de sobreregulación así brutal, ¿ya? Ya, Entonces, eso significa que para bien o para mal,
muchas empresas en Chile van a tener que meterse en esto sí o sí. Y si lo hacen voluntaria o obligada, también. O sea, ya la regulación avanzó en esa línea. Está súper desatado, hay mucho interés, hay mucha desinformación, eh, y creo que en el fondo, si bien, o sea, hay una necesidad brutal, creo que lo que nos va a pasar prontamente es que vamos a necesitar un liderazgo sostenible y no estoy seguro si vamos a la misma velocidad del nivel de implementación de cosas. ¿Ya? La regulación ha empujado que las empresas tienen que hacer muchas cosas, entonces estamos cayendo como en el checklist Mm, del ESG, y entonces en algún momento eso nos va a rebotar de vuelta y vamos a necesitar quizás un liderazgo sostenible. O sea, personas que vayan un poco más allá del checklist o se hagan la pregunta, ¿cómo este checklist crea valor para mi negocio para bueno. construir un impacto positivo sostenible? Pero sí puedo decir que esta cuestión crece, 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 crece. No, no veo ningún stop en esto. Por lo menos Bueno, los próximos 5 años. bueno, la última pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Conocer qué desafíos vienen y cómo poder enfocarlos. Tú dijiste liderazgo sostenido, que el líder incorpore estos elementos. ¿Hay alguna otra variable en el horizonte que tú veas? Yo creo que se vienen los tiempos de la métrica, Mm, porque directorios más instruidos, ejecutivos más instruidos, van a empezar a exigir en el fondo que los números empiecen a aparecer, ¿ya? Así que se nos viene como un tema fuerte. Lo segundo es que también vamos a poner en tensión, es la teoría de los stakeholders. O sea, uno esperaría que ser ESG traiga efectivamente entonces réditos. Entonces, la pregunta es, ¿los consumidores están preparados para identificar o diferenciar una empresa ESG de la que no lo es? ¿Los trabajadores están preparados para diferenciar si tu empresa, o sea, va a suceder este como mm, efecto, el Estado, el regulador va a premiar a las empresas ESG y penalizar a aquellas que no? mm, Eh, entonces, creo que también vamos a enfrentar ese desafío que va más allá de la empresa misma, va como en el ecosistema empresarial, por decirlo de alguna manera. Eh, y yo creo que es un cambio cultural. Pienso que esta vez, en esta pasada, sí, esto que está pasando ahora en Chile ya ha pasado otras veces en la historia, por lo menos en los últimos 20 años. Entonces, en otras pasadas no se ha dado, pero creo mm, que acá estamos viviendo un momento bien particular, o sea, entre post pandemia, post estallido, en un cambio como de global, donde hay mm. mucha polarización, y pasamos de las derechas a las izquierdas pendular, no solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo. O sea, uno observa el comportamiento en Sí, Europa, el mismo Estados Unidos, mm, ahora en Asia también se empiezan a dar como en algunos. Entonces, de alguna manera, en el fondo, vemos un sí, mundo como medio errático, eh, y eso permite, o para mí es una gran oportunidad para quizás experimentar por primera vez esta como quizás certidumbre en un escenario de tanta incertidumbre. Yo lo veo súper desafiante, o sea, creo que, mm, o sea, en términos simples, yo veo que tengo demasiada pega para los próximos 20 años, y no solamente lo digo por el trabajo, sino que siento que pega en el sentido de lo que a mí me motiva en lo personal, que es como contribuir a un mundo mejor. Entonces, claro. creo que es la tremenda oportunidad, es como a río revuelto, ganancia de pescadores, es el momento de ir a pescar un bien mayor para todos, digamos, y creo que van a estar las condiciones para eso. Está bueno. Sí, yo te conozco hace unos 15 años, 14 años, las primeras conversaciones que tuvimos y ya tenían este tenor. Obviamente han ido Mm. madurando a partir de la experiencia que hemos tenido, así que qué bueno escucharte en esta convicción mayor aún, ¿no? Sí, 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 Em, sí. Además que se vienen desafíos brutales, ojo. Cambio climático, nos va a cambiar el clima, pérdida de biodiversidad, inequidad. Son tres palabras que, acuérdense, van a marcar la agenda global del próximos 5 o 7 años. claro, Y son tres grandes, los llamamos los riesgos sistémicos. Son riesgos que, si no son controlados y manejados, van a poner de alguna manera en jaque el desarrollo empresarial y, por supuesto, el desarrollo en el fondo de los países. Entonces, claro, inequidad, pérdida de biodiversidad, cambio climático son temas que van a marcar la agenda. total, absolutamente. Buenísimo. Y no solamente las empresas, yo hasta el individuo. Yo creo que es importante entender que los individuos también se impactan cada uno de nosotros con todo esto, no es ajeno. Mm. Eh, Así que está buenísimo. ¿Terminamos con esta frase, Daniel? Está Sí, buena. yo creo que el paradigma de fondo y que a nosotros nos hace sentido es que las empresas eh, como entes activos y actores protagonistas de las sociedades deben ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no?
Y eso es lo que estamos nosotros intentando impulsar, nosotros desde Hooks, desde los líderes directamente, y tú más bien desde los directorios, desde esta networking, ¿no? De ICARE, como todos estos movimientos que desde la governance intentando empujar, ¿no? Así que nada, pues, tenemos, como dices tú, un grandísimo, grandísimo desafío. Es motivador, es motivante y dejamos a todos invitados, invitadas a que nos sigan siguiendo. Muchas gracias, Pablo. También aprovechamos para invitar a que te sigan a ti, a Sustenta Más, a que se interesen también por todos estos temas. Y Maca, no sé si quieres tú dejar algún mensaje antes de darle la palabra a Pablo, un minutito para que cierre Eso para definitivo. que cierre. No, yo me quedo ahí con estos tres últimos tendencias que son importantes ir mirando. Creo que entender que los ecosistemas, que somos parte de un ecosistema y que nos vamos como, de alguna manera, estamos dependientes. Lo que sucede en cada uno nos afecta hasta el mismo individuo. Así que nosotros trabajamos con estos individuos, con organizaciones. Así que creo que ahí tenemos un tremendo desafío en relación a nuestro propósito de querer mejores líderes para el mundo. Así que está súper interesante la Mm, conversa. No sé si quieres dejar también sí. un mensaje final, Pablo. ¿Qué te pareció? ¿Con qué te vas? Oye, o sea, primero, Dan y Maca, agradecerles el tiempo. En verdad, me encantan estos temas, así que podríamos seguir tomando este café con esos como, ese brunch o esos como muffins, no sé lo que son, pero está bien bueno. Exquisito. Eh, Nada, cuenten con nosotros. La verdad es que como que en ese sentido estamos en la misma batalla, pienso yo. Como que en el sentido de ir a conquistar un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones. Eh, lo bonito de que está pasando hoy día, y quiero quizás cerrar con eso, es que este es un movimiento mucho más grande de lo que ha sido nunca en la historia de la sostenibilidad, responsabilidad social. O sea, Mm, eh, y creo que esa es una tremenda oportunidad. Ojalá que en esta pasada le saquemos provecho a ese movimiento. Y creo que en todos los rincones se va a necesitar porque el cambio cultural tiene que ser colectivo para que realmente en el fondo esto funcione. Y yo creo que vamos en buen camino. A veces damos un pie atrás para dar un salto más fuerte hacia adelante. Entonces, mm. también ser diestros en eso. Y nada, me encanta que haya motivación. Por nuestro lado, en el fondo, felices de repetir esto si lo quieren durante el 2025 en otro Buenísimo. formato, ahí podemos ponernos creativos. Pero creo que mientras más personas se entusiasmen con esto, ganamos todos. ¿M? Así Buenísimo. que muy agradecido. Gracias a ti por la disposición, en realidad. Eso, pues Nada, vamos cerrando. Hoy a las 10 en punto. estamos Eh, bien. Estamos súper bien, tremendo. Este primer webinar, próximo mes viene el segundo, ya les vamos a contar el tema para que Ujú. estén todos atentos y atentas. Y nada, por mi lado un placer. Así que Dani, nos estaremos viendo prontamente. Nos vemos pronto y sí, para los que nos han ido siguiendo ya, hay algunas personas que se repiten, algunas personas nuevas, agradecer también que han sido bien participativos y han ido comentando y hay gente que se ha quedado con ganas de más, decirles que en general nuestro webinar van a ser siempre las últimas semanas de cada mes, aproximadamente, dependiendo de agendas, pero vamos a tener invitados, invitadas, en algunas ocasiones vamos a ser nosotros presentando temas. Y dejamos abierto el espacio para que nos contacten si es que quieren ampliar más o si hay alguna persona de alguna gerencia directamente relacionada con sustentabilidad, en este caso, nos contactan o tienen ahí también la posibilidad de contactar a Pablo. Eso, Bien, que tengan muy buen día. Chao, que tengan Pablo. muy buen día, buen fin de Chao, semana chao. a todos. Chao, chao, estén muy Chao. bien.